Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Muy buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado, verdadero día del Señor. Domingo, falso día de descanso. Domingo, día de culto pagano al dios Sol, la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Sábado, verdadero día del Señor. Escrito está en Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Una bienvenida a nuestros amigos, y les recordamos que Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que
no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis. Queridos amigos, venimos estudiando temas trascendentales en la historia de la humanidad. Estamos estudiando sobre el mensaje de los tres ángeles. Ya vemos todo lo que es el mensaje del primer ángel, es la presentación del mensaje. Lo que el Señor quiere que obedezcamos, que obedezca el mundo, que la humanidad pare y piense que hay un Dios en lo alto, que hay un Dios en los cielos, que no conoce tardanza ni premura para llevar a cabo sus propósitos. Queridos amigos, el mundo, la humanidad se ha olvidado de Dios. Dios no está en las cuentas de este mundo. Los poderes religiosos andan en total y absoluta y abierta rebelión y apostasía y en total bancarrota moral. Son impotentes, ineptos para traer al hombre a la voluntad de Dios. Los poderes religiosos no tienen el poder de Dios para que los hombres asciendan del piso, una micra, queridos amigos, espiritualmente hablando. Por eso el Señor les manda el mensaje del primer ángel: temed a Dios, llamado a la ley de Dios, llamado a la familia, a la educación, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del carácter. Eso es el temer a Dios. Temer a Dios viene por la obediencia a la voluntad, a los mandamientos de Dios, al plan original de Dios del campo, salir de las ciudades, el plan original de Dios de la familia, que hoy vamos a hablar de cómo el diablo quiere pervertir eso, el plan original, queridos amigos, de la educación para los niños, para los hombres, el plan de Dios con relación a todo lo que tiene que ver, queridos amigos, con el darle gloria a Dios en este templo del alma, en el cuerpo. No es con brinco y salto y con cantos y con rock y con salsa y con guaracha y con toda esa heavy metal y todo lo que tiene que ver con la rumba. No, queridos amigos, se le da gloria a Dios en el cuidado que se le dé al templo del alma. Y hablábamos de que cavamos en la tumba con las muelas. El Señor quiere parar esa cosa y todo lo que tenga que ver con la salud. La medicina preventiva es la medicina de Dios. Lo demás es negocio. El Señor dice que Él está cansado de la falsedad profesional y de la vana hipocresía en la medicina, que Él odia, que Él aborrece a los médicos que tratan las enfermedades con droga, con venenos, con química. Dios los odia. Eso se llama la medicina alopática. Dios la odia. Los médicos la medicina de este tiempo puede librarnos más de la muerte que de la enfermedad. Eso dice el Señor, queridos amigos. Así que el primer mensaje es la presentación de toda la reforma que hay que hacer en nuestra vida. Ese es el mensaje del primer ángel, queridos amigos. Y en ese mensaje del primer ángel, pues el propósito es todo lo que tiene que ver con el hombre, como creación de Dios. En ese primer mensaje, queridos amigos, el Señor nos habla acerca de cómo es que el diablo está trabajando. El mensaje del primer ángel es un levantamiento que Dios quiere hacer del hombre, de la humanidad. Y el mensaje del tercer ángel, el mensaje del segundo ángel, pues es la presentación cuando dice el Señor: ha caído Babilonia porque ha hecho beber al mundo del vino de su fornicación, de sus falsas doctrinas. Quiere decir, queridos amigos, que las iglesias rechazaron, que las iglesias rechazarían, que las iglesias están en total rechazo. Todas las iglesias están en total rechazo de la palabra, de las leyes, de la voluntad
de la Biblia, de lo escrito está. Por eso el Señor dice, salgan de ellas. Por eso el Señor dice, hablando de la parábola de las 10 vírgenes, que hay que salir de allá y unirnos a la procesión que sigue al novio, al cordero, por donde quiera que va, como dice Apocalipsis capítulo 14, 4. Estos son los fieles a Él que no se contaminaron con mujeres, dice. Estos son los que no se contaminaron con iglesias, porque siguen al cordero por donde quiera que va. Allá nos dice el Señor que las 10 vírgenes, que significa, vírgenes significa mujeres, y mujeres significa iglesias, 10 significa todo, dice, todas las iglesias están como dormidas, dice, muertas en delitos y pecados, y Cristo no está con ellas, ni ellas están con Cristo. Y dice que cuando viene la procesión, y dice que a la medianoche se durmieron, todas están dormidas, todas están muertas. Y a la medianoche, la hora más oscura de la humanidad, que es esta en que estamos viviendo nosotros, entonces dice que viene Jesús y que Él pasa al lado de las 10 vírgenes, de todas las iglesias que están dormidas, y que pasa sin mirar, sin hacer ningún llamado, los que vienen en la procesión con Él son los que dan el clamor de medianoche. Aquí viene el esposo, salid a recibirlo, queridos amigos. Es el mensaje del segundo ángel, ese es el clamor que estamos dando. Salgan, salgan, aquí viene el esposo, salid, salid, salid de todas esas iglesias, como lo llama el Señor, prostíbulos, porque el Señor lo llama rameras. Son la madre de las rameras es el sistema romano papal, la Iglesia católica, y las hijas, las rameras, son, queridos amigos, todas las iglesias. Eso escrito está en Apocalipsis capítulo 17, versículo 5, dice, hablando del papado, dice, en su frente escrito un misterio, porque como es religión de misterio, todo lo del papado es misterio, queridos amigos. En su frente un nombre escrito, un misterio, es la religión de misterio, es paganismo puro, es la secta pagana más satánica que existe sobre la tierra, el papado. Y que ese nombre que dice, Babilonia la Grande. Babilonia quiere decir confusión. El papado es la gran confusión religiosa de la tierra, lo más satánico en cuestiones de religión de misterio es el papado. Dice que es Babilonia la Grande, dice la madre de las rameras, la madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra, es la mamá de las abominaciones, de la idolatría rampante, de todo lo que es perversión y de todo lo que es inmoralidad sexual y en todos los aspectos del crimen y de la inmoralidad, es la mamá, queridos amigos. Y entonces dice que ella es la madre de ¿quién? De las rameras. ¿Quiénes son las rameras? Las hijas que se desprendieron de allá, se les llama iglesias entre comillas protestantes, porque no protestan por absolutamente nada, antes están a favor del sistema romano papal. Queridos amigos, ese es el mensaje del segundo ángel, nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, el mensaje del segundo ángel. Y el mensaje del tercer ángel, queridos amigos, es la sentencia. ¿Cuál es la sentencia? Pues la sentencia que el Señor ha dado para los que sigan adorando al papado y sigan adorando allá al protestantismo el domingo, que lo impuso el papado y las iglesias protestantes se fueron de él. El mismo papado está aterrado, asombrado, maravillado de ver cómo las iglesias que dicen sostenerse por la Biblia y solo la Biblia y seguir a Jesús y a su palabra, van detrás de las huellas del papado, pisoteando la santa y eterna ley de Dios. El diablo está, el diablo está complacido, el papado está feliz y asombrado de ver cómo él impuso su marca de autoridad el domingo, y entonces las iglesias protestantes han recibido su marca. Las iglesias protestantes tienen la marca de la bestia, queridos amigos. Por eso el Señor dice, salgan de allá. Así que el mensaje del primer ángel es la presentación
del mensaje, es la presentación del mensaje, para que la gente conozca y sepa a qué y qué es lo que debe obedecer y a qué debe someterse a la voluntad de Dios. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adorar es a Cristo, porque Él fue el que hizo los cielos y la tierra. Quitar ya la adoración de papas, de pastores, de muñecos, de muñecas, de imágenes, de cuadros, de reliquias. Dejarnos ya de amuletos, de rosarios, de camándulas, de estampitas, de agüitas benditas. Queridos amigos, adorar es al que hizo el cielo, Cristo Jesús. Así que vamos a mirar hoy el plan del diablo, al que cuando la gente rechace el mensaje del primer ángel, cuando el mundo protestante, cuando el mundo religioso y cristiano, entre comillas, rechace, queridos amigos, el mensaje del primer ángel, entonces ahí será el derribamiento de la primera institución que Dios estableció, queridos amigos, en el Edén. ¿Cuál fue la primera institución que Dios estableció en el Edén? Dios estableció dos instituciones en el Edén, dos instituciones hizo Dios en el Edén, cuando creó al hombre a su imagen y semejanza. La primera institución, oiga, la primera institución que Dios estableció en el Edén, escrito está en Génesis, que quiere decir comienzos, principios, capítulo 1, versículo 26 y 27 dice: entonces dijo Dios, hagamos. ¿Dijo quién? Dijo Dios, hagamos. Mire que comienza diciendo dijo Dios, uno, y después habla en plural, hagamos. Es decir, que está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo en la obra de creación, queridos amigos. Y dijo Dios, un solo Dios, hagamos. Eso es interesante notarlo, queridos amigos. Es el Elohim, la pluralidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas diferentes, pero son uno en naturaleza, uno en propósito, uno en voluntad. En eso es que son uno, queridos amigos. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra, dice, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eso es muy importante anotarlo también. Hagamos al hombre a nuestra imagen, es decir, lo externo, ojos, oídos, boca, nariz, manos, todo lo que es imagen. Y semejanza es lo interno, con sentimientos de amor y de bondad, con inteligencia, con sabiduría, con una conciencia, con un poder de voluntad, con un poder, queridos amigos, de dominio propio, con un poder de sentimientos, de amor, con facultades semejantes a las de su creador, es decir, la facultad de hacer y de decidir por sí mismo. El hombre es libre, a eso se le llama libre albedrío, disponer, arbitrio de él. Por eso los derechos fundamentales del hombre, como el de expresión, como el derecho de conciencia, como el de libertad religiosa, como los derechos elementales, fundamentalmente hablando de los hombres, son ilimitados, queridos amigos, porque fue Dios el que los hizo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en todo lo que es sobre la tierra. Y dice el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cómo dice el Señor que creó aquí? ¿Cuáles fueron los géneros que Dios creó aquí? Varón y hembra, varón y hembra, hombre y mujer, femenino y masculino es lo que Dios creó. Aquí no hay, queridos amigos, ningún otro tipo de géneros como son los que ahora los hombres quieren imponer y el diablo está maquinando para que se hagan. Aquí la Biblia nos dice es que Dios creó, fue varón y hembra, macho y hembra, hombre y mujer, femenino y masculino. Lo demás
vamos a ver qué es, queridos amigos, lo que nos enseña la Escritura, porque hoy vamos a hablar, esta es la primera institución, y esta institución a nivel del mundo ya la derribó Satanás, queridos amigos. Ya en el año 2013, en julio del año 2013, recuerden ustedes la noticia, queridos amigos, los Estados Unidos ya dijeron que familia no es la comunión de un hombre y una mujer, sino que pueden haber otras opciones también como familia. Los Estados Unidos lo hicieron ya. Barack Obama, queridos amigos, el presidente de los Estados Unidos, en toda la chifladura de esa nación que va, queridos amigos, camino al abismo y a la apostasía nacional y a la ruina nacional también, queridos amigos, nos dice que ya, no se olviden, queridos amigos, que Estados Unidos es el punto focal de este planeta para mirar y para Dios seguir lo que tiene que ver con lo que es y son los principios del cielo, porque les recuerdo, los Estados Unidos fueron la nación que Dios fundó, Él la fundó, queridos amigos, Él proveyó todas las cosas para fundar los Estados Unidos, una nación bendecida por Dios, una nación exaltada por Dios, que en menos de 200 años vino a convertirse en la primerísima potencia mundial, política, económica y jurídica y legislativamente sobre la tierra, por encima de naciones milenarias como los árabes, como la China, como la India y como el viejo mundo, en los Estados Unidos, queridos amigos. Pero nos dice el Señor que es en los Estados Unidos que Él está mirando si cumplen o no cumplen el propósito por el cual Él la levantó. Dios levantó a los Estados Unidos para que denunciara, para que desenmascarara ante el mundo al sistema romano papal y le diera la luz y la Biblia a la humanidad. Pero los Estados Unidos no han cumplido, queridos amigos, con el propósito de Dios. Antes se han entrado en un maridaje, han entrado en un concubinato con el sistema romano papal, y ustedes ya saben, ya viene el Papa ahora el 24 de septiembre a hablar al Congreso por primera vez en la historia de los Estados Unidos. Nunca se había permitido tal cosa, queridos amigos. ¿Por qué? Porque la profecía va cumpliéndose, queridos amigos, y que la temática que va a tener el Papa en los Estados Unidos va a ser sobre la familia, un tema en el cual el sistema romano papal nunca ha tenido autoridad moral para hablar, porque los papas, los cardenales, los obispos, los arzobispos y su clero y sus curas no saben lo que es ser papá, ellos no saben lo que es ser madres, ellos no saben lo que es ser esposo, ellos no saben lo que es tener sobre los hombros la carga de una familia, ellos no saben lo que son las cosas relativas a la familia, a la práctica del sexo en la familia, al acto marital en el matrimonio varón y hembra, como estamos leyendo en las Escrituras. Ellos no tienen, ellos han pervertido la familia, han pervertido el plan original de Dios, pervirtieron cuando dice el Señor que Dios hizo al hombre y a la mujer, ellos pervirtieron eso y entonces eso no lo inventó el papado, el celibato no lo inventó el papado, se lo inventó el paganismo, se lo inventó Satanás. ¿Para qué? Para pervertir la raza, queridos amigos. El celibato es el papá de todas las inmoralidades y de todas las perversiones sexuales en esta tierra. De ahí, del celibato, viene toda la perversión y toda la inmoralidad sexual. Todas las perversiones sexuales vienen del celibato, queridos amigos. Por eso se les llama monjes, monjas, porque la palabra monje viene de la palabra monajos o monacos en griego, que quiere decir solitario, queridos amigos. Y ustedes saben que los hombres y las mujeres viviendo en solitario y en soledad, con esta naturaleza pervertida y caída, queridos amigos, cualquier cosa, y eso es lo que ha sido en el sistema romano papal, la homosexualidad. Pepe Rodríguez, en su libro Las prácticas sexuales del clero, dice que más del 50% del clero papal es homosexual, sin contar la pederastia que es Vox
populi en el mundo entero y que es una cosa aberrante, queridos amigos. Eso es lo que nos dice la historia y eso es lo que nos dice la Biblia, porque escrito está en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, refiriéndose al papado. Oiga cómo nos dice, cómo está vestido y todo. Dice, y la mujer estaba vestida de púrpura, que es el traje de sus cardenales, y escarlata, que es el traje de sus obispos, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Eso ni hablar de eso, el adorno que se pone y todo, lo oro y piedras preciosas. Y oiga lo que dice, y tenía en la mano un cáliz. Es la única iglesia en la tierra que levanta un cáliz lleno de abominaciones y de las inmoralidades, y de sus inmoralidades sexuales. Eso es lo que dice la Biblia. Así que el plan de Satanás es ¿qué? Es pervertir pervertir la familia, pervertir la imagen y semejanza de Dios, desacreditar a Dios. Lo que quiere el diablo es deformar lo que es la imagen y semejanza de Dios, y nada mejor, queridos amigos, que destruir aquello que ha dejado Dios tan santo como es la sexualidad del hombre, el masculino, el femenino, pervertirlo, queridos amigos. ¿Por qué? Porque es a través del sexo, porque es a través de la sexualidad, porque es a través de la reproducción humana como Dios hace al hombre co-creador con el creador, queridos amigos. Es algo misterioso y maravilloso como el hombre, por la gracia de Dios, puede ser co-creador con el creador, queridos amigos. Eso es lo que nos dice la Biblia y eso es lo que nos dice la historia y eso es lo que nos dice la naturaleza, que el hombre está, la naturaleza sujeta del hombre a la naturaleza de aquel que nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces nos dice aquí que Dios creó varón y hembra, y dice el versículo 28 de Génesis capítulo 1, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, queridos amigos. Dios bendijo la sexualidad del hombre. No es como ha enseñado el sistema romano papal, dice que el pecado de Adán y Eva fue una relación sexual, por ello se apartan ellos dicen que el sexo es pecado, que la sexualidad es pecado, y ahí nos vino eso de ver al niño sin pantaloncito, a la niña sin sus panties, y decía, cochina, sucio, vaya, vístase. ¿Quién le enseñó al hombre que el sexo es sucio? ¿Quién le enseñó al hombre que la sexualidad es una inmundicia? El sistema romano papal, queridos amigos, es el que enseñó todo eso, y por eso ellos se apartan a quedarse solos, a quedarse célibes, a enclaustrarse, a meterse en sus conventos, a meterse, queridos amigos, en sus antros de vicio y de fornicación y de toda clase de inmoralidad sexual, cuando el Señor dice aquí es, y los bendijo Dios y les dijo fue que multiplicaos y fructificaos y llenad la tierra. Es la manera de preservar Dios la raza, queridos amigos. Esto es la historia que no nos han querido contar. Esta es la historia que siempre nos han querido ocultar con engaños, con mentiras, con amenazas, con intimidaciones. Y miren el mundo que tenemos, un mundo totalmente sodomizado. ¿Por qué? Porque el plan de Satanás es queridos amigos, derribar, ¿qué cosa? Derribar la imagen y semejanza de Dios, pervertir la imagen y semejanza de Dios en el hombre, degradar la imagen y semejanza de Dios, desacreditar a Dios en lo que Él hizo delante de los mundos no caídos y delante de sus ángeles celestiales, queridos amigos. Ese es el plan de Satanás. Oiga lo que nos dice el espíritu de la profecía, hablándonos de esos orígenes y ese plan de Satanás. Dice, hizo Satanás un premeditado esfuerzo para corromper la institución del matrimonio. ¿Qué es lo que hizo Satanás? Un premeditado esfuerzo para corromper la institución del matrimonio, debilitar sus obligaciones y disminuir su santidad. ¿Qué es lo que el diablo quiere? Corromper el matrimonio, debilitar sus obligaciones y disminuir su santidad. Ustedes pueden percibir el alcance de estas cosas que el diablo ha hecho en la humanidad y que
premeditadamente sería un esfuerzo para él corromper la institución del matrimonio, queridos amigos. Dice corromper la institución del matrimonio, queridos, ya está corrompida totalmente, ya que matrimonio civil, que católico, que matrimonio libre, que unión libre, hay una cantidad de cosas. Debilitar sus obligaciones. Decían en una estadística que ya los jóvenes de hoy en día no quieren ser, las niñas de hoy en día no quieren ser mamás, que los jóvenes de hoy en día no quieren ser papás, y que eso es lo que espera el futuro de la institución matrimonial. Y disminuir ¿qué? Su santidad. Se han introducido ¿qué? Perversiones allí, queridos amigos, en el matrimonio, como hemos venido hablando acerca de lo que es la sodomía en esta tierra y en este mundo. Entonces dice que Satanás se propuso debilitar las obligaciones de la institución matrimonial, disminuir su santidad. Ya no es algo santo, ya no es algo sagrado, ya no es como decían los abuelos, hasta que la muerte nos separe, o como ignorantemente e impositivamente decían los curas a nuestros abuelos, que los hijos que hay que tener son los que Dios nos mande. Ahora acaba de decir alias Francisco que los hijos no son todos los que quieran, sino 3, será el bueno, el malo y el feo, porque el Señor no dice eso. Hay que ser, Dios le dio inteligencia al hombre, queridos amigos, le dio dominio propio, le dio fuerza de voluntad para que Él se enseñoree no solamente de lo externo, sino también de este templo, que el hombre entienda y comprenda que es el templo de ¿qué? Del alma, que Él es su propio administrador de este templo del alma, y a su vez aquí en este mismo templo Dios quiere ser adorado, queridos amigos, cuando lo limpiemos, cuando lo purifiquemos, cuando lo santifiquemos, como hagamos de Él verdaderamente, queridos amigos, lo que Dios quiso, la corona de su creación. Y entonces nos sigue diciendo aquí: pues no hay forma más segura de borrar la imagen de Dios en el hombre y abrir la puerta a la desgracia y al vicio, corrompiendo el matrimonio. Dice que el diablo de esta manera abre la gran compuerta a la desgracia y al vicio, queridos amigos, y de paso borra la imagen y semejanza de Dios. Oiga lo que sigue diciendo el Espíritu Santo: desde el principio. ¿Desde cuándo? Desde el principio de la gran controversia entre Cristo y Satanás, se propuso Satanás desfigurar el carácter de Dios y despertar rebelión contra su ley. Esto hay que subrayarlo, queridos amigos. ¿Qué se propuso desde el principio? Desfigurar el carácter de Dios y despertar rebelión contra la ley. Mire, esa ley que todos los poderes religiosos, el papado y el protestantismo, que dicen ser cristianos, están contra ella. ¿Están qué? Desfigurando el carácter de Dios y despertando rebelión contra la ley. Y dice, y esta obra parece coronada de éxito. Eso es lo que nos dice el espíritu de la profecía, queridos amigos, de la visión profética que Dios da del caos. ¿Y qué vemos ahora? Vemos a un mundo totalmente sodomizado. Así lo profetizó Cristo Jesús, y también su Espíritu Santo lo ha profetizado y lo ha corroborado, queridos amigos, con lo que está delante de nuestros ojos. Esta obra parece coronada de éxito. Las multitudes prestan atención a los engaños de Satanás y se vuelven contra Dios, pero en medio de la obra del mal, los propósitos de Dios progresan con firmeza hacia su realización. Él manifiesta su justicia y benevolencia hacia todos los seres inteligentes creados por Él. Por medio de la gracia de Cristo pueden llegar a ser capaces de obedecer la ley del Padre, queridos amigos. Eso es lo que nos dice la Escritura, eso es lo que nos dice el Espíritu de la profecía. Entonces, con el alboroto de esta semana, ya la institución matrimonial está derrumbada, queridos amigos. Ya ha caído la institución de la familia, ha sido derribada, queridos amigos. Ya eso de papá y mamá y hijos, eso ya olvídese, queridos amigos. Solo unos pocos, acá en Occidente no existe familia, queridos amigos. El Señor nos dice que Él tendrá en esta tierra unos cuantos
fieles, unos poquitos, porque la gran mayoría, dice, de la humanidad, de los que habitan en la tierra, rechazarán y despreciarán la palabra, las leyes de Dios y también la misericordia de Dios, y que será sumida en irremisible ruina, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Así que, con el borondongo de esta semana acerca de que si la homosexualidad es una enfermedad o si la homosexualidad no es una enfermedad, o que un caos, queridos amigos, de conceptos, un caos de argumentos, un caos de déficit jurídico, un caos de bancarrota moral y espiritual que está este mundo y esta nación y todas las naciones, que da grima, da tristeza, da, queridos amigos, desconsuelo ver y oír todo eso. El hombre haciendo y deshaciendo, jugando a ser Dios sin contar con Dios, queridos amigos. Y eso es lo que vemos. ¿Qué nos dice el Señor que es la homosexualidad? ¿Qué dice? Los hombres dicen que es natural, que Dios me hizo así, que Dios nos hizo así, que es un derecho, que somos una minoría, que cuando se les dio licencia y legitimidad para que se casaran, se convirtieron de repente en una gran mayoría. Ya no son una minoría, son una gran mayoría, y eso va para el mundo, porque eso está profetizado, el mundo entero sodomizado, queridos amigos. Así, vamos a leer la cita ahora. Entonces, que la homosexualidad es un privilegio, que es un derecho, que es un deber, que es una tendencia, que es como los heterosexuales, que son ser hombre o mujer casado dentro de lo que naturalmente Dios creó, como leemos en la Biblia. Que el homosexualismo también tiene derecho a hacer lo mismo, que eso es igual, y no se aceptan conceptos de la Biblia. El hombre echa a Dios fuera de sus planes, y esto simplemente queremos es que nos den lo que queremos, que nos complazcan en nuestros caprichos, en nuestra voluntad, en nuestra independencia. Queremos disfrutar y gozar así como los sodomitas, que eran libres y gozaban hasta el día que descendió fuego del cielo y los quemó a todos con su belleza, con su riqueza y con su hermosura de ciudad. Queridos amigos, ¿qué nos dice la Escritura? ¿Qué es el homosexualismo? Según el creador del hombre a su imagen y semejanza, según el concepto de aquel que creó los géneros, macho y hembra, varón y hembra, hombre, mujer, masculino y femenino, como lo leímos allá. ¿Qué es, queridos amigos, eso de la homosexualidad? ¿Qué es para Dios? ¿Una enfermedad? Vamos a ver si es una enfermedad o si es una creación de Dios. ¿Qué es el homosexualismo? ¿Qué es? Si es una enfermedad, si es algo natural, si es creación de Dios, si eso no es normal, si eso es anormal, o si eso es una realidad que hay que enfrentar, o qué es eso, queridos amigos. Escrito está en Levítico, capítulo 20, versículo 13, dice el Señor: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre, queridos amigos. ¿Qué dice el Señor que es? Abominación. Y en aquellos tiempos en que el Señor impuso esta ley, este decreto, era digno ¿de qué? De muerte. ¿Para qué? Para imponer disciplina, para establecer el funcionamiento de una nación. Ahora no se hace así, queridos amigos. Ahora no se matan los homosexuales, ahora no se matan la gente que es pervertida sexual, pero en la época en que en el tiempo que el Señor puso esto, sí dice que era digno ¿de qué? De muerte, porque era una abominación. Y dice después, el versículo 16, y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, bestialismo, o a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos, queridos amigos. También nos dice el Señor que el ayuntarse con
que al ayuntarse con animales era también digno ¿de qué? De muerte. Así lo dice el Señor. Ahora, porque no se maten ahora no quiere decir que no sea digno de muerte. Eso es digno de muerte y será digno de muerte. Lo que dice el Señor aquí en el mismo capítulo 18 de Levítico, el versículo 18, 22 de Levítico, oiga lo que dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. ¿Qué dice el Señor que es? Abominación. No dice es enfermedad, es un virus, es una bacteria, es un germen, es una patología. No, dice es abominación. Y abominación es idolatría extrema. Idolatría extrema es transgresión de la ley, y transgresión de la ley es pecado, y todo el que comete abominación o perversión es, queridos amigos, un transgresor de la ley. En otras palabras, pecador, es pecado. El que se eche con varón como con mujer es pecador, es un pecado hacerlo. Y dice el versículo 23: ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión, es perversión. No dice allí es enfermedad, es un virus, es un germen, no, es perversión, es pecado, es transgresión de la ley de Dios, es lo que nos dice la Escritura, queridos amigos. Así que nos sigue diciendo el Señor, estamos en el Antiguo Testamento, ya estamos en el Antiguo Testamento. Oiga lo que dice el Señor: no haya, dice el Señor, no haya, en el capítulo 23 de Deuteronomio, no haya, dice, de entre las hijas de Israel, no haya ramera de entre las hijas de Israel. Eso quiere decir el Señor que dentro de los fieles, dentro de los hijos fieles, de los que le temen a Él, de los que guardan sus mandamientos, de los que hacen su voluntad, los que siguen, el escrito está, dice que no haya ramera de entre las hijas fieles a Dios. Ni haya, dice, ni haya sodomita, dice el Señor, de entre los hijos de Israel. Ni rameras, ni prostitutas, ni sodomitas, homosexuales, o como los llama acá el Señor en el versículo 18. Dice: no traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro. ¿Cómo llama el Señor a los homosexuales? A los que se echan con varón como con mujer, los llama perros. No traerás el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. ¿Qué es para el Señor? Abominación. No es una enfermedad, queridos amigos. Y ahora vamos a mirar ese asunto. Ahora, que ya dijimos entonces que no es enfermedad. ¿Qué es entonces y cómo se cura eso? Escrito está, queridos amigos, en el libro de Primera de Corintios. A ver, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? No es una enfermedad, no es un virus, no es un germen, no es ninguna cosa de estas patológicas, no es creación de Dios, no es algo natural, no es algo anormal, no es algo normal, no es algo que Dios creó, es una realidad, queridos amigos. Pero para Dios las realidades no son lo que aparentan ser. Las cosas que estamos viendo nosotros son reales, pero hay mucha cosa normal que está anormal, y hay mucha cosa anormal que la consideran normal. Así de simple. El Señor, en Dios todo es ¿qué? Todo es verdad, es su verdad. Por eso Él dice, y escrito está en Juan capítulo 17, versículo 17, dice: tu palabra es verdad. Santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es
verdad, es lo que dice el Señor. Solo la palabra de Dios es verdad. Aquí está el manual del hombre. Estamos viendo cómo Dios creó al hombre, cómo Él hizo los géneros, masculino y femenino. No hizo homosexual, ni pederasta, ni bestialista, ni pedofilia, ni zoofilia, ni todas esas aberraciones. Eso no lo hizo Dios. ¿Cómo es que vino eso? Queridos amigos, cuando el hombre se independiza de Dios, empieza a hacer su voluntad, que es la tendencia al mal y la degradación. Ya leímos que el plan de Satanás era corromper ¿qué? La institución del matrimonio, e introdujo toda esta clase de ¿qué? De perversiones y de inmoralidades. Y nos dice el Señor que el pecado, que la transgresión pasa, entra, queridos amigos, a nuestra sangre, entra a nuestra genética. Ahora que se habla por todos lados del genoma, se habla de la carta de nuestros cromosomas y todo lo que tiene que ver, que tal enfermedad tiene que ver con el cromosoma 4, que la otra tiene que ver con el cromosoma 23, que la otra tiene que ver con... Bueno, de eso sabemos, pero no miramos lo que es en realidad la herencia genética, queridos amigos. ¿Cómo es que viene un pecador a convertirse en pecador y cómo es que entra a la genética lo que es la cuestión de la perversión y de la inmoralidad sexual? A través de la genética. Los homosexuales nacen, queridos amigos, los homosexuales se hacen y a los homosexuales los hacen, nacen, los hacen y se hacen, así de simple, así de sencillo, como dice el Señor Jesús allá en el libro de Mateo capítulo 19, en el versículo 12, ahí dice el Señor hablando de los eunucos. Usted sabe que eunuco era una persona a la cual le castraban para que fuera el cuidador de las mujeres, de los reyes, de los capitanes y de toda esa gente allá. Entonces Jesús dice, hablando de los eunucos, dice: pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Hay gente que ha nacido con problemas del tipo de no poder tener hijos, es decir, ser un eunuco, estar castrado de nacimiento. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, como los cogían los conquistadores y los castraban para ponerlos a cuidar a sus mujeres. Y dice, y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba, queridos amigos. Así mismo es el homosexualismo, así mismo es el ser borracho, así mismo es el ser ladrón, así mismo es el ser mentiroso, así mismo es el ser maldiciente, así mismo, queridos amigos, es el ser estafador, así mismo es el ser, queridos amigos, avaro. Eso está escrito aquí, miren lo que dice en el capítulo. ¿Cómo pasa entonces el pecado? El pecado pasa de padres a hijos, ¿a través de qué? De la genética. Ustedes oyen hablar no solamente de la herencia genética, sino también de las influencias prenatales, queridos amigos. Si las influencias prenatales de antes de nacer el niño han sido de tal magnitud que lo lleven a recibir esa influencia de esos padres pervertidos, degradados, viciosos o lo que sea, ese niño va a heredar eso, así como se hereda, por ejemplo, la diabetes infantil, así como se hereda el cáncer, así como se hereda la leucemia, así como se hereda todo lo que llaman enfermedades degenerativas. Son esas, así de simple y así de sencillo. Pero como la gente no quiere entender y comprender y hacer la voluntad de Dios, entonces se han pervertido. Por eso el Señor dice, y escrito está allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, hablándonos de la idolatría, hablándonos de la abominación, porque es que el Señor nos dice que es abominación. ¿Y qué es la abominación? Idolatría extrema. Dentro de ese segundo mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, que el papado quitó, queridos amigos, está lo que es la idolatría. El papado quitó el segundo mandamiento, que prohibía adorar imágenes, que prohibía adorar muñecos, muñecas, que prohibía adorar estampa y todas esas cosas, y lo quitó de plano. Dejó 9 y dividió el 10 en 2 para completar 10. Así que nos dice,
Dice el Señor, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Miren lo tremendo y lo terrible de esto, queridos amigos. Dice que el Señor visita la maldad de los padres ¿sobre quién? Sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Pasa qué? A la genética. De allá viene todo este asunto. Así que nos dice el Señor, escrito está en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pregunta. No erréis, ni los fornicarios, eso es un pecado, ni los idólatras, otro pecado, ni los adúlteros, otro pecado, ni los afeminados, otra abominación, otro pecado, ni los que se echan con varones. Miren donde mete el Señor. O sea que para el Señor, idólatras, adúlteros, fornicarios, afeminados y los que se echan con varones es la misma cosa. Ni los ladrones, es lo mismo. Ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Nada de eso tendrá parte en el reino de Dios. Están dentro del mismo ¿qué? Bulto. Son sencilla y llanamente ¿qué? Pecadores. ¿Qué están cometiendo? Pecado. Están controvirtiendo, están pervirtiendo el orden que Dios estableció. Y dice el Señor aquí, y esto erais algunos. ¿Cómo dice el Señor? Y esto erais. Hay cura para el borracho en Cristo. Hay cura para el homosexual en Cristo. Hay cura para el ladrón en Cristo. Estos erais. Unir mi voluntad a la voluntad de Dios. Unir mi voluntad a la voluntad del Padre, como han hecho tantos ladrones que se han vuelto honestos, tantos borrachos que han vuelto a ser sobrios, tantos homosexuales que han cambiado su vida por, como dijo el Señor, por amor al reino de Dios, queridos amigos. Así que la historia, la Biblia nos habla es de que el diablo ¿qué? De que el diablo quiere destruir, ¿qué cosa? Quiere corromper es la familia. Y Sodoma, queridos amigos, Sodoma la hicieron dos personas, un hombre y una mujer. Ni siquiera eran dos hombres, ni siquiera eran dos lesbianas, era un hombre y una mujer que llegaron allí, queridos amigos. Y dice que a medida dice que este hombre y esta mujer comenzaron a entorpecerse, no dice enfermarse, con hábitos no santificados y corruptos. ¿Qué son hábitos? Son hábitos. El homosexualismo es un hábito no santificado y corrupto. Dice, luego, a medida que la gente se iba estableciendo en Sodoma, ambos hicieron que a medida que la gente se multiplicaba la población allí, dice, aquellos ministros de pecado continuaron educando a la gente a sus propias prácticas contaminadoras, hasta que si alguna persona entraba en contacto con ellos, su primer pensamiento era el de instruirlos en su obra inicua, hasta que Sodoma llegó a ser renombrada por su corrupción. Seguiremos con este tema mañana, queridos amigos, para terminar la conclusión de esto. Vamos a pedirle, queridos amigos, que traigan a los jóvenes y a los niños, abran la Escritura, pídanle al Señor sabiduría para entender todas estas cosas. Quiero desearles una buena tarde. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso,
que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposo.